Prediqué el camino al cielo por 30 años, y fui yo quien terminó en el infierno. 7 minutos muerto fueron suficientes para que Jesús me mostrara la verdad que nunca tuve el valor de predicar. Me llamo Daniel Humberto Salazar. Tengo 65 años, manos callosas de tanto sostener una Biblia y una voz que durante más de 3 décadas llenó los rincones de una iglesia de bloques grises en el corazón de Ciudad Juárez. Si me hubieran preguntado hace un año si era un hombre de Dios, les habría respondido sin dudar, con esa seguridad que da el púlpito, que sí, que claro que sí, que había entregado mi vida entera al Señor desde que era un muchacho flaco y descalzo en los campos de Michoacán, y les habría mentido, no con intención, hermanos, pero les habría mentido igual. Nací en un rancho pequeño a las afueras de Apatzingán, en una familia donde el dinero nunca alcanzaba, pero la dignidad nunca faltaba. Mi padre, don Aurelio Salazar, se levantaba antes que el sol para trabajar la tierra con las manos, y volvía después que la luna para rezar de rodillas junto a mi madre. Ella, doña Consuelo, tenía un altar en la esquina de la sala, con la Virgen de Guadalupe, una veladora siempre encendida, y una fe que yo de niño no entendía, pero que respiraba todos los días. Crecí viendo eso, la pobreza honrada, la oración sincera, el sacrificio silencioso, y de alguna manera, esos años en el campo me formaron el carácter que más tarde usé para construir todo lo demás. Me convertí a los 16 años en una campaña evangélica que llegó al pueblo en un camión destartalado con bocinas en el techo. El predicador era un hombre delgado de Sonora que gritaba con una energía que yo nunca había visto dentro de una iglesia. Esa noche algo se rompió adentro de mí. Lloraba sin entender bien por qué. Pasé al frente, repetí la oración y salí de esa carpa sintiéndome diferente, limpio, liviano. Desde ese día no paré. Leía la Biblia con una linterna de pilas debajo de las cobijas para no despertar a mis hermanos. Ayunaba los viernes, aunque en casa la comida ya escaseaba. Soñaba con predicar, con hablar de ese fuego que sentí esa noche, con llevar esa misma sensación a otros. A los 23 años llegué a Ciudad Juárez con mi esposa Rosa Elena, una mujer de Durango con ojos grandes y una paciencia que hoy reconozco como sobrehumana. Llegamos con 2 maletas, sin conocidos, sin dinero, y con la certeza de que Dios nos había enviado a esa ciudad. Empezamos la iglesia en la sala de una casa prestada, con 8 personas sentadas en sillas de plástico. Yo predicaba. Rosa Elena dirigía la alabanza con una guitarra desafinada, y los niños dormían en el piso sobre cobijas dobladas. No había nada elegante en eso, pero había fuego, había algo real. Con los años, la iglesia creció. Construimos el primer salón de bloques con ayuda de los mismos hermanos, con cemento mezclado a mano, los sábados. Pusimos bancas de madera que un carpintero de la congregación fabricó sin cobrar. Colgamos un letrero pintado a mano sobre la entrada: Iglesia Pentecostal Fuego Vivo. Y el nombre tenía sentido entonces, porque lo que ocurría adentro era genuino. La gente llegaba quebrantada por la violencia de la frontera, por la pobreza, por los hijos perdidos en el narco, y encontraba algo. Encontraba consuelo, encontraba a Dios, o al menos eso creíamos todos. Llegamos a tener 300 familias, 3 cultos por semana, escuela dominical, grupo de jóvenes, vigilia de los viernes. Los testimonios de sanidades y restauraciones se multiplicaban, y yo los proclamaba desde el púlpito con una voz que con los años se fue volviendo más segura, más poderosa, más mía. Y ahí, hermanos, sin darme cuenta, comenzó el problema, porque el ministerio que había nacido para glorificar a Dios empezó a alimentar algo en mí que no era de Dios. Empecé a medir el éxito en números, en cuántos bautismos, en cuántas sillas ocupadas, en si el pastor de la iglesia de enfrente tenía más o menos miembros que yo. La competencia espiritual es una de las trampas más sucias que existen, porque viene disfrazada de celo por el reino. Rosa Elena me lo dijo varias veces, con esa calma que me desarmaba y me irritaba al mismo tiempo. Me decía: Daniel,
te estás perdiendo a tus hijos por estar en la iglesia. Y yo le respondía con versículos, con argumentos teológicos, con la lógica de que quien sirve a Dios a tiempo completo no puede estar siempre en casa, que el sacrificio era parte del llamado, y ella me miraba con esos ojos grandes y no decía más, pero yo veía en su silencio algo que no quería ver. Mis hijos crecieron viendo a un padre famoso en el barrio y ausente en la mesa. Daniel Jr., el mayor, fue el que más resintió esa ausencia. Era un muchacho brillante, con sentido del humor y una sonrisa igual a la mía. Pero creció en las calles de Juárez, y las calles de Juárez en los años 90 y 2000 no perdonaban a los muchachos solos. Se fue alejando de la iglesia, luego de la casa, luego de nosotros. Yo predicaba sobre la familia como núcleo del reino de Dios todos los domingos, y mi propio hijo se perdía en el mundo que yo supuestamente combatía desde el púlpito. Esa contradicción la guardé muy adentro, enterrada bajo capas de actividad ministerial y oraciones públicas. Hace 12 años, una noche de marzo, tocaron a mi puerta 2 hombres con uniformes de la policía municipal. Rosa Elena abrió antes que yo y la escuché gritar, un grito que no tiene nombre. Daniel Jr. había muerto en un enfrentamiento entre carteles a 5 kilómetros de casa. Tenía 31 años, tenía 2 hijos, tenía toda una vida que yo no le ayudé a construir bien. Lo que hice con ese dolor fue lo peor que un hombre puede hacer. Lo enterré, lo prediqué. Subí al púlpito 2 semanas después y hablé de la soberanía de Dios y de la resurrección con una voz firme que la congregación aplaudió de pie. Por dentro era un desierto. Por dentro había una rabia fría, profunda, que con el tiempo dejó de ser rabia y se convirtió en distancia. Distancia de Dios, distancia de mi familia, distancia de mí mismo. Seguí predicando, seguí imponiendo manos, seguí declarando milagros. Pero el fuego que había en esa carpa desafinada de Michoacán hacía décadas ya no estaba. Yo era un pastor que funcionaba con la inercia de 30 años de ministerio y una máscara tan bien puesta que ni yo mismo la notaba ya. Mis nietos, hijos de Daniel Jr. y de mis otros hijos, crecían en ese mismo barrio donde las cruces improvisadas en las esquinas eran parte del paisaje, donde los vendedores de tacos conocían de nombre a los jefes del narco local, donde los muchachos desaparecían y las madres ponían su foto en las paredes con la leyenda «¿Lo has visto?». Mi nieto mayor, Emiliano, de 17 años, empezaba a juntarse con gente que yo reconocía, gente que vestía diferente, que llegaba en camionetas con los vidrios polarizados, que miraba a los adultos con un desprecio aprendido. Yo lo veía y oraba por él en la iglesia, pero no hablaba con él en casa. No me sentaba a su lado, no le preguntaba qué sentía. Era más fácil interceder desde el altar que caminar hasta su cuarto y tocar la puerta. Así llegué a noviembre de 2025. 65 años, 30 de ministerio, una iglesia grande, un nombre respetado en la frontera y un corazón que por dentro era piedra. No lo sabía del todo, o quizás sí lo sabía y no quería mirarlo, pero Dios, que es misericordioso incluso cuando uno no lo merece, estaba a punto de mostrarme exactamente lo que yo era. Y para hacerlo, necesitaba que yo dejara de respirar. La vigilia del 14 de noviembre de 2025 no fue un culto ordinario. Llevábamos semanas organizándola junto a otras iglesias del sector, pastores de distintas denominaciones que por una vez dejamos los desacuerdos teológicos a un lado para unirnos en algo que nos dolía a todos por igual, los desaparecidos de la frontera. Juárez cargaba ese año con un peso que aplastaba hasta al más indiferente. Familias enteras preguntando por hijos, esposos, hermanos que salieron una mañana y no volvieron. Madres con fotografías plastificadas colgadas al cuello, caminando frente a las oficinas del gobierno sin que nadie les respondiera nada. El narco había recrudecido en los meses anteriores y el barrio lo sentía en los huesos, en el silencio de ciertas calles después de las 8 de la noche, en las miradas bajas de los vecinos que sabían cosas que no podían decir. Convocamos la vigilia para las 10 de la noche del viernes.
Esperábamos quizás 150 personas. Llegaron más de 400. Vinieron de colonias distintas, algunos en camión, otros caminando, muchos con niños dormidos en brazos porque no tenían con quién dejarlos. Llenaron las bancas de madera, llenaron los pasillos, se derramaron hacia afuera de la puerta principal y se quedaron parados en la banqueta bajo el frío de noviembre, con los ojos cerrados y las manos levantadas. Recuerdo haber visto eso desde el altar y haber sentido algo parecido a lo que sentí en aquella carpa de Michoacán hace 40 años. Algo genuino, algo que no era mío, sino de ellos, de esa gente sencilla que clamaba sin cámaras, sin redes sociales, sin ninguna audiencia más que el cielo. La hermana Graciela Montes, una mujer de 50 años que llevaba 2 décadas en la congregación y que tenía una voz de alabanza que hacía temblar las láminas del techo, dirigió la primera hora de adoración. La gente lloraba desde el principio. No era un llanto de emoción religiosa superficial, era un llanto de cansancio real, de gente que cargaba demasiado y que finalmente encontraba un lugar donde soltar. Yo estaba sentado en la silla del pastor, al lado del altar, observando todo con esa mezcla de orgullo ministerial y vacío interior que ya era mi estado permanente. Me decía a mí mismo que aquello era obra de Dios, y en parte lo era, solo que yo no era parte de esa obra de la manera en que aparentaba ser. Cuando me tocó subir a predicar, pasada la medianoche, el ambiente era denso de oración y lágrimas. Tomé el micrófono, abrí la Biblia en Ezequiel 37, los huesos secos que vuelven a vivir, y comencé a hablar sobre la esperanza en medio del valle de la muerte. Las palabras me salían con fluidez, con esa autoridad de décadas que ya era casi automática. La congregación respondía, los amenes llenaban el salón, algunos se ponían de pie. Desde afuera parecía exactamente lo que debía parecer. Un pastor ungido predicando con poder en medio de una crisis comunitaria. Pero a los 20 minutos de estar predicando, algo cambió. No fue gradual, fue de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mi pecho. Sentí un peso que no era emocional ni espiritual, sino físico, brutal, un peso que aplastaba desde el esternón hacia adentro, como si una mano invisible apretara todo lo que había dentro de mi caja torácica. Solté el micrófono sin querer, lo escuché caer y el sonido retumbó en los altavoces como un trueno pequeño. Intenté sostenerme del púlpito, pero las manos no respondieron bien. Vi las caras de la primera fila voltearse hacia mí con expresiones que pasaron en un segundo de la adoración al terror. Rosa Elena estaba sentada en la segunda banca, como siempre, en el mismo lugar donde se había sentado cada domingo de 30 años. Me dicen que ella se levantó antes de que yo cayera, como si lo hubiera sabido antes de que ocurriera. Pero yo no vi eso. Lo que vi fue el techo de lámina de la iglesia inclinándose de un lado, las luces haciéndose extrañas, y luego el piso de cemento pintado de gris viniendo hacia mí con una velocidad que no pude frenar. Caí frente al altar de la iglesia pentecostal Fuego Vivo a las 12:17 de la madrugada del 15 de noviembre de 2025. Lo que ocurrió después me lo contaron en pedazos, porque yo no estaba. La hermana Graciela fue la primera en llegar a mi lado. Se arrodilló, me tomó la mano y comenzó a orar en voz alta con una urgencia que paralizó a toda la congregación. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Varios hombres de la iglesia me rodearon. Rosa Elena llegó segundos después y se arrodilló junto a mi cabeza, sin decir nada, solo con las manos sobre mi pecho y los ojos cerrados, moviéndose en una oración que nadie más escuchaba. Mi hijo menor, Rodrigo, que esa noche había venido a la vigilia por primera vez en meses, estaba al fondo del salón y tardó en entender lo que estaba pasando. Cuando lo entendió, corrió. La ambulancia tardó 19 minutos en llegar, 19 minutos que la hermana Graciela llenó de oración continua, sin parar, sin bajar la voz, mientras otros a su alrededor lloraban o se paralizaban o intentaban recordar si sabían primeros auxilios.
Me dicen que en esos minutos el salón entero se puso de rodillas. 400 personas orando en silencio o en voz alta por un pastor caído frente al altar donde él mismo había predicado minutos antes sobre la resurrección de los huesos secos. Si hubiera podido verlo desde afuera, quizás habría entendido algo de lo que Dios estaba haciendo. Pero yo ya no estaba ahí para verlo. El hospital general al que me llevaron era el mismo al que llegaban cada noche los heridos de la frontera, los accidentados, los enfermos sin seguro médico, las madres con niños con fiebre que no tenían a dónde más ir. Saturado es una palabra pequeña para describirlo. Los pasillos tenían camillas con pacientes esperando horas. El olor a desinfectante y a humanidad amontonada llenaba cada rincón. Me ingresaron por urgencias con código rojo y el equipo médico de turno actuó de inmediato. El doctor a cargo esa noche era el doctor Ernesto Mendoza, un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes y una expresión permanente de quien ha visto demasiado para sorprenderse fácilmente. Lleva más de 20 años trabajando en urgencias de hospitales públicos de la frontera. No es hombre de fe declarada, es hombre de ciencia, de protocolos, de evidencia. Me lo presentaron semanas después, cuando ya estaba recuperado, y fue él quien me explicó con su vocabulario clínico y su voz tranquila lo que había ocurrido esa noche desde el lado médico. Infarto agudo al miocardio de cara anterior extensa. Oclusión total de la arteria descendente anterior. Llegué sin pulso al hospital. Me trabajaron durante varios minutos con reanimación cardiopulmonar, desfibrilador, medicamentos de emergencia. Y durante 7 minutos medidos, documentados, registrados en la historia clínica, no hubo actividad cardíaca detectable, sin pulso, sin respiración espontánea, sin respuesta neurológica. Clínicamente, en esos 7 minutos, yo estaba muerto. El doctor Mendoza me dijo después, con esa honestidad directa que tienen los médicos que ya no le temen a las preguntas difíciles: Pastor Salazar, no tengo una explicación satisfactoria para el momento en que su corazón reinició. No hubo un estímulo externo identificable que lo justificara de manera convencional. Simplemente volvió a latir. Lo dijo sin dramatismo, como quien reporta un dato anómalo en un expediente. Pero yo sé lo que ocurrió en esos 7 minutos. Yo estaba ahí. Rosa Elena llegó al hospital con Rodrigo y con 3 hermanos de la iglesia, mientras yo seguía en reanimación. Se sentaron en las sillas de plástico del pasillo de urgencias, bajo una luz fluorescente que parpadeaba, rodeados de desconocidos con sus propias tragedias, y oraron. La hermana Graciela llegó media hora después con otros miembros de la congregación y se sumó al corrillo silencioso en ese pasillo frío. No sé cuántas personas oraron por mí esa noche en ese hospital y en esa iglesia que quedó encendida hasta el amanecer. Pero sé que algo de ese clamor llegó a donde yo estaba, porque donde yo estaba no era un lugar al que nadie debería llegar solo. No hay palabras humanas para describir lo que voy a intentar describir. Lo sé porque lo viví y aún así, cada vez que lo cuento, siento que el lenguaje me queda pequeño, que las palabras que existen en español o en cualquier idioma fueron creadas para describir cosas de este mundo. Y lo que yo vi no pertenece a este mundo. Pero voy a intentarlo, porque Jesús me envió de regreso precisamente para esto, para no callar, para no suavizarlo, para no convertirlo en una anécdota edificante de culto dominical. Lo que vi es real. Y si mis palabras torpes logran que una sola persona se detenga a pensar en la eternidad antes de que sea demasiado tarde, entonces vale la pena el esfuerzo de buscadas. Lo primero que recuerdo no es una imagen, sino una sensación. La sensación de caer. No como cuando uno se cae de una silla o tropieza en la calle, sino un descenso sin fondo, sin fricción, sin nada que detuviera la caída. Como si el piso del universo hubiera desaparecido y yo fuera hundiéndome en una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino una presencia en sí misma, una oscuridad con peso, con temperatura,
con una intención maligna que se sentía en cada dirección al mismo tiempo. No había arriba ni abajo, no había izquierda ni derecha. No había ningún punto de referencia excepto esa caída interminable hacia algo que yo aún no veía, pero que ya sentía con un terror que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana que yo haya conocido. Soy un hombre que creció en la pobreza, que construyó una iglesia en una de las ciudades más violentas del mundo, que enterró a su hijo asesinado por el crimen organizado. Conozco el miedo. He sentido el miedo real, el miedo de carne y hueso, el miedo de las madrugadas en Juárez cuando los disparos suenan cerca y uno no sabe si va a amanecer. Ese miedo no se compara. Lo que sentí en ese descenso era un miedo que no venía de afuera, sino de adentro, como si algo en el fondo de mi alma reconociera el lugar a donde me dirigía y supiera, con una certeza absoluta y devastadora, que no debería estar ahí. La oscuridad se fue haciendo más densa conforme caía. Y entonces apareció el fuego. No apareció de repente. Fue gradual, como cuando uno se acerca a una ciudad de noche y empieza a ver el resplandor antes de ver las luces. Primero fue un tono rojizo lejano que teñía la oscuridad desde abajo, luego llamas, luego un calor que no quemaba la piel, porque yo ya no tenía piel, pero que quemaba algo más adentro. Algo que no sé cómo llamar excepto alma. Un calor que penetraba en lo más profundo de lo que yo era y lo tocaba todo. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada parte de mí que alguna vez había existido. Y lo más aterrador no era el calor en sí, sino entender, con esa claridad brutal que solo existe en ese lugar, que ese fuego nunca se iba a apagar. Que no había mañana, que no había alivio posible. Que lo que estaba sintiendo no era temporal, sino eterno, y que la eternidad en ese contexto no es una palabra bonita de sermón, sino la cosa más aterradora que una conciencia puede contemplar. Aterricé, si esa palabra sirve, en un lugar que no puedo describir con una geografía precisa porque no funcionaba como un lugar físico. Era más como un estado, una condición, una realidad paralela con sus propias leyes que no obedecían ninguna de las leyes que yo conocía. Había dimensión, había profundidad, había distancia, pero todo estaba distorsionado por la oscuridad y el fuego de una manera que hacía imposible medir o calcular nada. Lo que sí puedo decir con certeza es lo que escuché, los gritos. Hermanos, si pudiera borrar una sola cosa de lo que experimenté esa noche, no borraría el fuego ni la oscuridad, ni el terror. Borraría los gritos, porque los gritos eran en español. Eran voces humanas, voces que sonaban como las voces de personas reales, con acentos que yo reconocía, con el español de México, de Centroamérica, del Caribe, con las inflexiones y los tonos de gente como la gente de mi iglesia, de mi barrio, de mi familia. No eran gritos de dolor físico solamente. Eran gritos de desesperación absoluta, de una angustia que iba más allá del cuerpo y habitaba en algún lugar más profundo que cualquier dolor que los médicos puedan medir. Gritos que contenían toda la historia de una persona, toda la pérdida, todo el arrepentimiento que ya no servía de nada porque el tiempo para arrepentirse había terminado. Y entendía lo que decían. Eso era lo peor. No eran gritos ininteligibles, eran palabras, fragmentos de confesiones tardías, lamentos por decisiones tomadas, nombres de personas amadas pronunciados con una nostalgia que desgarraba porque esa nostalgia no tenía ningún futuro posible. Escuché a alguien repetir el nombre de su madre en un loop interminable. Escuché a alguien pedir agua con una voz que llevaba en ese pedido toda la eternidad que llevaba pidiendo. Escuché risas que no eran de alegría, sino de una locura producida por el tormento continuo. Y escuché silencios que eran peores que los gritos, silencios de almas que ya habían gritado tanto que ya no les quedaba nada con qué gritar. El olor llegó después, o quizás siempre había estado y tardé en registrarlo. Azufre, pero no como el azufre débil de un fósforo encendido, un azufre que saturaba todo, que era parte del aire, si es que aquello podía llamarse aire,
que se metía en la conciencia de la misma manera que el fuego y la oscuridad, como algo que pertenecía a ese lugar de una manera fundamental e inamovible. Era el olor de la ausencia de Dios. Así es como lo entendí en ese momento, con esa claridad terrible que ese lugar otorgaba sin misericordia. Estaba oliendo lo que es la existencia, sin ningún rastro de la presencia divina, sin gracia, sin amor, sin esperanza, solo la materia bruta de la existencia consciente abandonada a sí misma para siempre. Fue entonces cuando empecé a ver a otros, no con claridad, no con la nitidez con que veo a las personas en este mundo. Era más como percibir presencias, formas, conciencias que coexistían en ese espacio de tormento, y entre esas presencias, con un horror que me aplastó de una manera diferente a todo lo demás, reconocí algo. No rostros específicos, sino algo más profundo que los rostros. Reconocí el patrón, reconocí el tipo. Había líderes religiosos en ese lugar. Lo supe de la misma manera en que uno sabe ciertas cosas en los sueños, no por información recibida, sino por una comprensión directa que no necesita explicación. Hombres que habían ocupado púlpitos, mujeres que habían dirigido ministerios, personas que habían conocido la verdad, que habían tenido acceso a la gracia, que habían predicado el Evangelio con sus bocas mientras vivían algo completamente diferente con sus vidas, que habían usado el nombre de Dios para construir reputaciones, que habían predicado humildad desde la soberbia, que habían llorado frente a las congregaciones con lágrimas calculadas, que habían cobrado en reconocimiento lo que debían haber ofrendado en servicio genuino. Y en ese momento, hermanos, ocurrió algo que fue quizás lo más devastador de toda la experiencia. Me reconocí entre ellos, no como un observador externo mirando un grupo del que no formaba parte, sino como alguien que pertenecía a ese grupo de una manera que ningún argumento podía disputar. Mi rencor guardado por años contra Dios por la muerte de mi hijo, mi ministerio convertido en performance, mi familia abandonada emocionalmente mientras yo construía un nombre en el barrio, mis lágrimas de culto que a veces eran reales y a veces eran herramienta. Todo eso estaba ahí, expuesto con una claridad sin misericordia, sin las capas de justificación con las que yo lo había cubierto durante años. El infierno no es solo un lugar de tormento físico, es un lugar de verdad absoluta y tardía, donde ya no hay manera de mentirse a uno mismo, porque todas las mentiras se disuelven en esa oscuridad, y lo que queda es lo que realmente fuiste, y lo que yo era, despojado de título, de reputación, de años de servicio exterior, era un hombre que había conocido a Dios y había preferido su propio dolor y su propio orgullo por encima de Él. Un hombre que había predicado el fuego del Espíritu mientras su corazón se enfriaba en silencio durante 12 años de rencor no confesado. El peso de esa comprensión era peor que el fuego. Era una condena que venía desde adentro, no impuesta desde afuera, sino generada por la propia conciencia frente a la verdad de lo que había sido. Y la desesperación que vino con esa comprensión era total, hermanos, absoluta, sin fisura, sin ningún resquicio por donde pudiera entrar algo parecido a la esperanza. Estaba perdido. Lo sabía con la certeza más profunda que he conocido en mis 65 años de existencia. Estaba perdido, y ese lugar era para siempre, y el para siempre acababa de comenzar. Y entonces apareció la luz. No vino despacio. No fue una aurora gradual que fue creciendo en el horizonte como amanece en los campos de Michoacán cuando uno madruga a trabajar. Fue una ruptura, como cuando uno está en un cuarto completamente sellado y alguien abre de golpe una ventana hacia el sol del mediodía. La luz irrumpió en ese abismo con una violencia que no era agresiva, sino autoritaria, con la autoridad de algo que tiene todo el derecho de estar en cualquier lugar que decida ocupar. Y la oscuridad no peleó, no resistió, simplemente cedió, como cede la mentira cuando se le pone enfrente la verdad sin adornos. En un instante el abismo que me había aplastado durante lo que sentí como una eternidad se retrajo.
y la luz lo llenó todo con una completud que no dejó sombra en ningún rincón. El calor cambió. El calor del fuego eterno que había sentido hasta ese momento era un calor que destruía, que penetraba para dañar, que tocaba lo más profundo de uno para revelar solo lo peor. Este nuevo calor era diferente en su naturaleza misma. Era un calor que envolvía, que reconocía, que no venía a destruir sino a sostener. Y yo, que segundos antes había estado aplastado bajo el peso de mi propia condena, sentí algo que no merecía sentir en ese lugar. Sentí que era visto, no juzgado, visto, con toda la diferencia que existe entre esas dos palabras. Lo vi acercarse desde el centro de esa luz. Y hermanos, voy a decirles algo que quizás no esperan escuchar. No llegó como las imágenes que uno ve en las pinturas de las iglesias o en las estampas religiosas que mi madre tenía en el altar junto a la Virgen de Guadalupe. No había majestuosidad distante ni solemnidad fría. Lo que se acercó hacia mí era alguien, una persona, con presencia humana real, con peso, con historia visible en el cuerpo. Vi sus manos antes de ver su rostro, y las manos tenían las marcas de los clavos, cicatrices que no eran feas, sino que eran la cosa más elocuente que he visto en mi vida, porque cada una de ellas decía algo que ningún sermón de 30 años había logrado decirme con la misma contundencia. Esas cicatrices decían: esto lo hice por ti, específicamente por ti, Daniel Humberto Salazar, con todo lo que eres y todo lo que has fallado en ser. Su rostro era el rostro de alguien que ha sufrido y que conoce el sufrimiento de adentro, no como observador, sino como participante. No era un rostro de estatua, era un rostro vivo, con expresión, con movimiento, con una profundidad en los ojos que yo no sabría calcular en años ni en siglos. Ojos que cuando se posaron en mí no me hicieron sentir pequeño, sino encontrados. Como cuando uno lleva mucho tiempo perdido y alguien que lo conoce de verdad finalmente lo localiza y lo mira. Y en esa mirada está todo el alivio del reencuentro, pero también toda la verdad de cuánto tiempo se estuvo perdido. Habló en español, no en un español neutro ni en un español de otro siglo. En el español de aquí, del que se habla en las colonias populares, en las cocinas de las abuelas, en las conversaciones de madrugada entre gente que se quiere de verdad, tierno y firme al mismo tiempo, como solo pueden hablar los padres que aman sin condiciones, pero que no pueden permitirse mentirle al hijo sobre la realidad de sus actos. Daniel dijo, solo mi nombre primero. Y en la manera en que lo dijo estaba contenida toda mi historia, desde el rancho de Apatzingán hasta el piso de cemento gris de la iglesia donde había caído esa noche. Toda la historia sin omitir nada, sin editar nada, y aún así dicha, con un amor que yo no podía explicar ni justificar, dado todo lo que yo había visto de mí mismo en ese abismo. Hijo mío, continuó, te muestro esto porque aún hay tiempo. Pero necesitas entender lo que has cargado y lo que has causado. Y entonces vino la visión, no como una pantalla externa que yo miraba desde afuera, sino como una inmersión, como si yo fuera colocado dentro de escenas que ocurrían simultáneamente en un presente eterno donde todo era igualmente real e igualmente urgente. Vi a Rosa Elena. La vi en la cocina de nuestra casa, sola. Una noche de tantas noches mientras yo estaba en alguna reunión ministerial, sentada frente a una taza de café frío, con los ojos secos, porque ya había llorado todo lo que tenía y ya no le quedaban lágrimas. Solo ese cansancio profundo de la mujer que ha esperado demasiado tiempo ser vista por el hombre que se supone la ve mejor que nadie. La vi y me quebré de una manera que no me había quebrado ni cuando enterré a mi hijo, porque esto era diferente. Esto era el daño cotidiano, el daño silencioso, el daño que se hace sin golpes ni gritos, sino con ausencias acumuladas durante décadas. Vi a mis hijos. Los vi cargando una imagen de padre que era más institución que persona, más título que presencia.
Vi el momento exacto en que cada uno de ellos, en distintos años y distintas circunstancias, había decidido dejar de intentar acercarse porque el pastor siempre tenía algo más importante que atender. Vi esas decisiones pequeñas y privadas que ellos nunca me contaron y que habían ido construyendo entre nosotros una distancia que yo había confundido con el costo normal del ministerio, cuando en realidad era el costo de mi egoísmo disfrazado de sacrificio. Vi a Emiliano, mi nieto de 17 años, el hijo mayor de Daniel Jr., el muchacho que cargaba sin saberlo el peso de no haber tenido abuelo ni padre de manera real. Lo vi en una esquina que yo reconocí, a 3 cuadras de la iglesia, con hombres que yo también reconocí, recibiendo algo de mano en mano con la naturalidad de quien ya lleva suficiente tiempo en ese mundo para que le parezca normal. Lo vi y sentí un dolor que era simultáneamente culpa y amor y terror, porque ese muchacho estaba en el camino que se lleva a los jóvenes de Juárez a las esquinas de los muros, con sus nombres escritos en aerosol y una fecha debajo. Todo esto, dijo Jesús con esa voz que era caricia y cirugía al mismo tiempo, lleva tu firma, Daniel, no porque seas un monstruo, sino porque elegiste tu herida por encima de tu familia y tu reputación por encima de mi pueblo. Predicaste mi nombre con tu boca y lo negaste con tu corazón endurecido, y el corazón endurecido de un pastor hace daño que tarda generaciones en sanar. Quise defenderme. Ese reflejo de 30 años de tener respuesta para todo casi funcionó, incluso ahí. Pero no hubo defensa posible porque no había nada que defender. Todo lo que él decía era verdad de la manera más completa y documentada posible. Yo lo sabía. Lo había sabido siempre en el fondo, debajo de todas las capas de actividad y justificación. Y saber que él también lo sabía, y que lo decía no con crueldad, sino con el dolor de quien amó, y fue correspondido a medias. Eso me deshizo de una manera que ningún infierno había logrado deshacer. Caí. No sé si caer es la palabra correcta para algo que ocurre sin cuerpo físico, pero caí. Me rendí de una manera que nunca me había rendido en 65 años de existencia, ni siquiera aquella noche frente al predicador Delgado de Sonora cuando tenía 16 años. Esa noche me había rendido con entusiasmo, con la energía de la juventud y la novedad. Esta rendición era diferente. Era la rendición del hombre viejo que finalmente suelta todo lo que creyó que lo sostenía y descubre que lo que lo sostenía, en realidad, lo estaba aplastando. ¿Me das tu rencor, Daniel?, preguntó. No como una exigencia, como una invitación, con la paciencia de quien ha estado esperando esa pregunta fuera posible durante 12 años. Y yo, que había cargado la muerte de mi hijo como una acusación silenciosa contra Dios durante 12 años, que había predicado su soberanía con la boca mientras mi corazón le reclamaba en privado, que había construido una coraza ministerial precisamente para no tener que responder esa pregunta, respondí por primera vez con honestidad completa. Sí, te lo doy todo. El rencor por Daniel Jr., el orgullo del ministerio, la máscara, el nombre construido a costa de mi familia. Todo lo que ocurrió en ese momento no lo puedo describir en términos que no suenen a cliché. Y lo siento, porque no es cliché lo que ocurrió. Fue real con una realidad más intensa que cualquier cosa que haya experimentado en el mundo físico. Algo se soltó. Algo que había estado adherido a mí durante 12 años como una segunda piel se desprendió, y lo que quedó debajo era algo más parecido a lo que yo había sido aquella noche en Michoacán a los 16 años, antes de que los años y las heridas y el orgullo fueran depositando sus capas. Vuelve, dijo, pastorea con humildad, ama de verdad a tu familia antes que a tu ministerio. Y cuenta lo que viste, Daniel, porque muchos que me sirven en la tierra están en el mismo camino que tú estabas, y necesitan escuchar la verdad de la boca de alguien que estuvo donde tú estuviste esta noche. Hizo una pausa, y luego agregó algo que llevo grabado en el centro del pecho desde ese momento y que cargo cada mañana cuando me levanto. Acepté a Cristo. No es solo el nombre de un canal, Daniel.
Es la decisión más importante que cualquier ser humano puede tomar. Asegúrate de que los que te escuchan entiendan eso antes de que sea demasiado tarde. Y la luz se expandió hasta que fue todo lo que existía, y mi corazón volvió a latir. Desperté con un tubo en la garganta. Eso es lo primero que recuerdo del lado de acá. No una revelación gradual, no una transición suave entre mundos. Un tubo en la garganta, una luz fluorescente que me lastimaba los ojos después de lo que había visto, y el sonido de máquinas que medían mi corazón con una paciencia mecánica que contrastaba brutalmente con todo lo que acababa de experimentar. Tardé varios segundos en entender dónde estaba, tardé varios más en entender que estaba vivo. Y cuando lo entendí, lo primero que hice no fue alegrarme. Lo primero que hice fue llorar, no de alivio, de responsabilidad, porque en el momento en que mi conciencia aterrizó de regreso en ese cuerpo de 65 años, con el pecho abierto por los médicos, supe con una claridad que no ha disminuido ni un gramo desde entonces que había regresado con una deuda que saldar y una misión que cumplir, y que ninguna de las dos iba a ser cómoda. El doctor Mendoza estaba ahí cuando abrí los ojos. Me dicen que llevaba más de una hora fuera de su turno, esperando. Rosa Elena estaba sentada en una silla junto a la cama, con mi mano entre las suyas, dormida con la cabeza apoyada en el borde del colchón, todavía con la ropa de la vigilia. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana mirando hacia afuera con esa postura que tienen los hijos cuando han estado asustados muchas horas y no saben cómo bajar la guardia ahora que el peligro pasó. Cuando me vio abrir los ojos, cruzó el cuarto en 3 pasos y se detuvo justo al borde de la cama, como si no supiera si abrazarme o simplemente asegurarse de que era real. Puse la mano libre sobre su brazo. No pude hablar por el tubo todavía, pero lo miré de una manera que espero que haya dicho algo de lo que necesitaba decirle, porque había décadas de ausencia que empezara a desandar, y ese era el primer paso. El doctor Mendoza me explicó lo que había ocurrido médicamente con esa precisión suya, que yo ya conocería bien en las semanas siguientes. 7 minutos sin actividad cardíaca detectable, reanimación exitosa sin una causa técnica que la justificara de manera completamente satisfactoria dentro de los protocolos establecidos. Me dijo, con esa honestidad que le agradezco hasta hoy, que en su experiencia de más de 20 años en urgencias de la frontera había visto casos inexplicables, pero que el mío tenía características que lo habían hecho quedarse después de su turno a esperar el desenlace. No usó la palabra milagro, pero tampoco usó ninguna otra palabra que lo explicara. Y en ese espacio entre lo que la ciencia puede decir y lo que no puede decir, yo sé exactamente que vive. Pasé 11 días en el hospital, 11 días que fueron los primeros días honestos que tuve en muchos años, porque la vulnerabilidad total del cuerpo enfermo no deja espacio para las máscaras. No podía predicar, no podía impresionar a nadie, no podía escudarme en el título, ni en la reputación, ni en la agenda ministerial. Era solo un hombre viejo en una cama de hospital, con el pecho marcado por los electrodos y el alma marcada por lo que había visto, recibiendo visitas de personas que lo amaban de verdad y descubriendo, con una mezcla de gratitud y vergüenza, cuánto amor había estado disponible para él todo ese tiempo, que él había estado demasiado ocupado siendo pastor para recibirlo. Rosa Elena estuvo todos los días. Traía comida de la casa en Tupperware, porque la comida del hospital no me gustaba, y se sentaba a mi lado, sin exigirme conversación, pero disponible cuando yo quería hablar. Le conté lo que había visto durante esos 7 minutos la segunda noche, cuando ya me habían quitado el tubo y podía hablar aunque me doliera. Le conté todo, sin editar, sin la versión ministerialmente apropiada que habría dado desde un púlpito. Le conté lo del abismo y el fuego y los gritos en español. Le conté lo que había visto de ella en la cocina con la taza de café frío, y cuando llegué a esa parte, tuve que detenerme porque no pude seguir hablando, y ella tampoco dijo nada por un momento largo. Y luego me tomó la mano con más fuerza y dijo en voz baja: «Ya lo sabía, Daniel,
Siempre lo supe. Solo esperaba que tú también lo supieras. 38 años de matrimonio, hermanos. 38 años de una mujer esperando que su marido llegara a donde ella ya estaba. Si eso no les dice algo sobre la paciencia de Dios encarnada en una persona humana, no sé qué más podría decírselos. Salí del hospital un miércoles por la mañana. Rodrigo me llevó a casa en su camioneta por las calles de Juárez, que yo había recorrido miles de veces, y que esa mañana vi de una manera que no las había visto nunca. Vi las cruces improvisadas en las esquinas, y no las vi como parte del paisaje habitual, sino como lo que realmente son. Cada una de ellas es alguien. Cada una de ellas es una familia rota. Una madre que no duerme, un hijo que creció sin padre. Vi a los vendedores de tacos abriendo sus puestos en el frío de la mañana y vi personas. No escenografía. Vi el letrero de mi iglesia desde la calle. Iglesia Pentecostal Fuego Vivo. Y sentí una mezcla de amor y responsabilidad que me apretó la garganta, porque ese nombre era una promesa que yo había dejado de cumplir hace años, y que ahora tenía que volver a hacer verdad. Pero de adentro hacia afuera, no al revés. El primer domingo que pude estar de pie, 3 semanas después del infarto, entré a la iglesia no por la puerta lateral que usaban los pastores, sino por la puerta principal, junto con la congregación. Me senté en la tercera banca. La hermana Graciela, que esa mañana dirigía la alabanza, me vio entrar y se detuvo a media canción. El salón entero giró hacia mí. Y yo, que había pasado 30 años siendo el centro visible de ese espacio, sentí por primera vez que no quería ser el centro de nada. Quería ser uno más. Quería ser el que necesita, no solo el que da. Cuando llegó el momento de hablar, subí al frente, no al púlpito. Me quedé abajo, al nivel de las bancas, frente a 300 familias que me habían visto caer y que habían orado por mí durante semanas. Y les dije la verdad. No la verdad editada, no la versión testimonial optimizada para producir respuesta emocional en el culto. La verdad completa. Les conté el infierno, les conté lo que había visto de mí mismo ahí dentro. Les conté el rencor de 12 años que había cargado contra Dios por la muerte de mi hijo mientras los miraba a ellos a los ojos y les predicaba la gracia. Les conté la máscara. Les pedí perdón. No con la voz firme del pastor, sino con la voz quebrada del hombre. Y lloré frente a ellos de una manera que no había llorado en público desde la noche de la campaña en Michoacán, cuando tenía 16 años y no sabía todavía lo que cuesta la honestidad. El silencio que siguió fue el silencio más lleno que he conocido en 30 años de ministerio. Y luego vino algo que no esperaba. Vinieron ellos, uno por uno. Luego en grupos, luego todos mezclados, vinieron al frente, no a consolarme, aunque también eso. Vinieron a confesar sus propias cargas, sus propios rencores enterrados, sus propias dobles vidas pequeñas y grandes. Ese domingo, la iglesia no tuvo sermón preparado, ni estructura litúrgica, ni programa de culto. Ese domingo, la iglesia fue, por primera vez en mucho tiempo, exactamente lo que debía ser. En las semanas siguientes, hablé con cada uno de mis hijos por separado, conversaciones reales de las que duran horas y duelen en los lugares correctos. Pedí perdón a cada uno de manera específica, sin generalizaciones, nombrando las cosas concretas que había fallado. No todos respondieron igual ni al mismo tiempo. La restauración genuina no funciona como los finales de las películas, donde todo se resuelve en una escena emotiva. Funciona lento, con retrocesos, con momentos en que la desconfianza acumulada vuelve a asomar. Pero funciona si uno se mantiene consistente y humilde y no vuelve a poner el ministerio por encima de las personas. Emiliano fue el que más tiempo tomó. El muchacho que yo había visto en la visión, en esa esquina, a 3 cuadras de la iglesia. Lo busqué yo, fui a su casa. Toqué la puerta como cualquier abuelo que visita a su nieto, no como pastor haciendo trabajo evangelístico. Nos sentamos en la banqueta de su casa con 2 refrescos y hablé con él de su papá, de Daniel Jr., de lo que yo había fallado como padre y como abuelo, de lo que Emiliano merecía haber tenido y no tuvo por mi culpa.
Ese muchacho, que tenía construida una coraza de 17 años de calles duras, lloró, y yo lloré con él. Y algo se movió entre nosotros que no se había movido nunca, porque nunca habíamos tenido esa conversación. 3 meses después de esa conversación en la banqueta, Emiliano se alejó del grupo con el que andaba. No fue instantáneo ni dramático, fue gradual, con la ayuda de Rodrigo, que empezó a incluirlo en su trabajo de construcción, dándole ocupación y dignidad y una figura masculina presente. Hoy Emiliano trabaja con su tío, llega a cenar a nuestra casa los domingos, y la semana pasada me preguntó si podía acompañarme a la iglesia. Le dije que sí, que siempre hay lugar, que el lugar siempre estuvo, que el que tardó en llegar fui yo. Los milagros que vivo ahora no son los milagros que proclamaba desde el púlpito con voz de trueno. Son milagros pequeños y cotidianos que solo se ven si uno tiene los ojos abiertos de verdad. Un matrimonio de la congregación que estaba al borde del divorcio y que después de escuchar mi confesión, ese domingo decidió intentarlo de nuevo con honestidad. Una familia del barrio cuyo hijo apareció vivo después de meses desaparecido. Una vecina que tocó la puerta de la iglesia un martes a las 2 de la tarde, sin culto ni programa, porque había visto el letrero y necesitaba hablar con alguien, y encontró a Rosa Elena ahí, que la recibió y estuvo con ella 3 horas. Eso es el ministerio real. Eso es lo que yo había perdido entre los números y las estadísticas y el orgullo de tener la iglesia más grande del sector. La Semana Santa de 2026 la pasamos diferente. Organizamos una vigilia familiar, no solo congregacional. Cada familia de la iglesia en su propia casa, orando juntos, hablando de la pasión de Cristo con los hijos y los nietos, sin separar a los adultos de los jóvenes, sin la estructura que a veces usa la iglesia para evitar las conversaciones incómodas. En nuestra casa estuvimos Rosa Elena y yo, Rodrigo con su familia, mi hija menor, Patricia con sus hijos, y Emiliano. 7 personas alrededor de una mesa con la Biblia abierta y tamales que Rosa Elena había hecho desde la mañana, y el olor de la cera de las velas y la voz de Emiliano, leyendo en voz alta el capítulo 23 de Lucas con una lentitud que me dijo que estaba entendiendo cada palabra. Eso, hermanos, es lo que Jesús me mandó a buscar cuando me envió de regreso. Les digo esto desde la frontera, desde Ciudad Juárez, desde esta ciudad que sabe lo que es vivir cerca de la muerte y elegir seguir de pie cada mañana. Les digo esto con la voz que me queda después de 65 años, 30 de ministerio y 7 minutos en el lugar donde nadie quiere ir. El infierno es real. Lo vi, lo sentí, lo olí. Y está más cerca de lo que cualquiera de nosotros quisiera creer. Incluso de los que llevamos Biblia y cantamos alabanzas y ponemos manos sobre los enfermos. Pero Jesús también es real, con las cicatrices en las manos y la voz en español y la paciencia de quien lleva siglos esperando que cada uno de nosotros finalmente suelte lo que carga y diga sí de verdad. Si escuchas esto y llevas rencor guardado, suéltalo hoy, no mañana, hoy. Si eres líder y tu ministerio se ha vuelto más importante que tu familia, detente. Si nunca has dicho sí a Cristo de verdad, no el sí de la boca, sino el sí del corazón que lo cambia todo, este es tu momento. El canal Acepte a Cristo existe precisamente para esto, para que testimonios como el mío lleguen a quien los necesita antes de que sea demasiado tarde. Yo era el pastor de la frontera con 30 años de ministerio y fui al infierno. Jesús me trajo de regreso para contártelo a ti. ¿Qué vas a hacer tú con lo que te acabo de contar?